Muy buenas tardes, muy buenos días, sea el horario en que ustedes estén viendo esta cápsula. Mi nombre es Jorge Andaur, soy Market Developer de SICA y tengo el agrado de poder haber sido invitado por el ICH a darle una pequeña cápsula técnica acerca de renovación y mantención de pisos industriales. La idea de esta cápsula es poder hacer una introducción, una visión general de todos los conceptos que deberíamos poder analizar antes de hacer alguna mantención o de revestir nuestros pisos en otras fábricas, industrias, etcétera. Principalmente orientado a industria alimenticia, a industria de bebidas o de alimentos, las cuales requieren cierto nivel técnico y pavimentos que tengan ciertas características especiales para poder resistir el uso en servicio de estos mismos pavimentos, ¿ya? Así que vamos a empezar a realizar esta presentación de unos 15-20 minutos para que podamos interiorizarnos e ingresar un poco más al mundo de revestimientos de pisos y de pavimentos de hormigón. Lo que vamos a poder revisar el día de hoy son principalmente estos 4 o 5 puntos que hablan de por qué hacer renovaciones en mantenimiento, cuál es el provecho que podemos obtener o los beneficios que podemos tener acerca de este tipo de trabajo, cuáles son los requisitos o las condiciones que necesitamos tener previas al hacer algún revestimiento de piso, también cuáles son las condiciones que hay que realizar al sustrato, todas las preparaciones previas del sustrato para poder tener los mejores resultados después de realizar un revestimiento del pavimento, cuáles son los tipos de revestimientos que puede ofrecer SICA y otras industrias del mercado, y qué soluciones podemos ir, o productos podemos ir viendo para poder hacer estos trabajos. En esta época actual, esta pandemia que estamos viviendo, este coronavirus que nos tiene a todos trabajando en home office, también son oportunidades para las fábricas, para las empresas, porque pasan a tener tiempos muertos o ventanas de trabajo en sus líneas productivas, por decirlo de una forma, en donde se puede aprovechar este espacio-tiempo para poder hacer estas mantenciones. Revisiones de los pisos, fisuras, reparaciones de desconches o desprendimientos de hormigón, se pueden trabajar sin influir o sin afectar la producción, ¿ya? Al tener a varios operadores o trabajadores en nuestras plantas productivas en casa, hay espacio para poder ingresar con cuadrillas a hacer trabajos sin estorbar y sin interrumpir la producción. Entonces, es una invitación para todas las empresas, para todas las fábricas que pueden y que tienen este espacio de hacer estas mantenciones o estas revisiones en estos tiempos de contingencia. Industrias, por ejemplo, en la minería, cuando estamos en tiempos normales y deseamos hacer algún trabajo en minería, siempre existe esta denominada paradas de planta, que son tiempos muy acotados donde las mineras hacen una candelización súper acotada para poder realizar sus mantenciones y ellos están conscientes de que van a tener pérdidas económicas por esos días que van a dejar de producir. En cambio, en esta contingencia, las detenciones son ya casi obligatorias, entonces hay un tema de beneficio al poder ingresar en estos tiempos, cuando no es obligatorio tener que detener la producción. Reparaciones de grietas, daños del hormigón, tenemos en la fotografía desconches, delaminamientos de revestimientos anteriores que existan, por humedad, por tránsito, por abrasión, etcétera, son distintos tipos de trabajos que se pueden realizar, ¿ya? Y lo importante es que esto, como les comentaba, no interfiere la producción y se optimizan costos. Entonces, es la invitación a revisar a quienes son mandantes, son dueños de fábricas, de empresas de vinos, empresas de producción de alimentos, empresas manufactureras, industrias en la minería, proveedores, etcétera. Si tienen estos espacios, estas ventanas, es el momento indicado y sí que tiene los salvoconductos adecuados para poder ayudarlos con vuestras necesidades. ¿Por qué habría que revisar o decidirse a hacer alguna mantención o una revisión? ¿Qué es lo que determina el que decidamos hacer algún trabajo en nuestros pisos? Probablemente, si tuviese una fábrica y hago el pavimento, lo dejo un hormigón pulido, va a ser suficiente para poder transitar con las traspaletas, con las grúas, el tránsito de las personas, etc. Pero, por ejemplo, si hay requerimientos específicos de la industria, por ejemplo, tránsito pesado, hay resistencias, tonelaje muy alto en los pavimentos que pueden tender a fisurarlo, hay resistencias de abrasión, quizás los neumáticos, las ruedas generan un desgaste si es que no protegemos el hormigón. Hay industrias, por ejemplo, que tienen
áreas de zonas frías o áreas donde hay hornos de zonas con altas temperaturas que pueden con el paso del tiempo deteriorar estos hormigones. Industrias con procesos químicos. Los químicos van a tender a deteriorar sí o sí tarde o temprano el hormigón, el cemento que está dentro de los pavimentos del hormigón armado, y necesitan poder contar con una película, con un revestimiento que los proteja de este uso en servicio. Entonces, determinando el tipo de industria, determinando el tipo de necesidad, de requerimiento que quiere o requiere este pavimento, va a ser el tipo de revestimiento a utilizar, ¿ya? Por eso también hay que revisar si es que el pavimento es nuevo o existente, si es que tiene fisuras o si es que tiene, está completamente a nivel para poder hacer algún tipo de revestimiento. Entonces, es importante hacer todas estas preguntas, es importante analizar el trabajo a realizar y preguntarse quién puede hacer o quién debiera hacer estos trabajos. Siempre nuestra recomendación que sea realizada por aplicadores calificados o certificados, ya que el hacer algún revestimiento o revestir o proteger un pavimento de hormigón no es solamente aplicar una pintura en el mismo, sino que conlleva distintos pasos y preparaciones previas que van a garantizar un término del trabajo exitoso. ¿Qué tipo de revisiones podríamos hacer? Aquí solamente es un pool rápido de revisión que lo podemos revisar en otras cápsulas o en otros webinars que existen acá en la web. Por ejemplo, revisar si es que el revestimiento o la pintura que tenga el sustrato está soplado o no soplado. ¿Qué significa eso? Que ya no tiene adherencia y se despegó del pavimento. Ver la porosidad, la cantidad o el porcentaje de absorción que tiene el pavimento. Muy distinto a un sustrato que sea muy poroso a otro que no lo sea tanto, ya que eso nos va a decir cuánto material de agua, humedad u otro agente químico quizás agresivo está ingresando a nuestro pavimento, que posteriormente nos lo va a deteriorar. Va a deteriorar quizás la armadura de refuerzo que está en ese pavimento, las mallas, si tiene malla simple o malla doble, etc. ¿Cuál es la resistencia a tracción? La dureza superficial. Esto nos garantiza que ante impactos, ante golpes, ante gran tonelaje que transite por estos pavimentos, pueda o no verse afectado, ¿ya? La humedad del sustrato. Si es que tenemos humedad, agua en forma de vapor que quiera salir de ese espesor de pavimento, va a tirar a empujar, va a tirar a ejercer una fuerza, una presión sobre el revestimiento y lo puede tender a delaminar. Entonces hay que cuidar y medir la humedad. Y también la rugosidad. Por ejemplo, en las fotografías vemos ensayos de pull-off, ensayos de tracción para ver la resistencia que tiene el pavimento en la superficie, ensayos de rayado para ver la resistencia, la lechada superficial, es que tiene la dureza suficiente, la resistencia suficiente, por ejemplo, con el martillo hammer, un martillo de rebote, que al hacer presión genera un rebote y eso está correlacionado con la resistencia a la compresión que tiene el pavimento o la estructura o el hormigón armado. Y un equipo de medición de humedad eléctrico o electrónico para poder ver el porcentaje de humedad que tiene el sustrato. Nuestras recomendaciones siempre son que sean menores al 4% de humedad para que el revestimiento, ya sean epóxicos, acrílicos, poliuretano, cemento, no tenga ningún inconveniente con esta humedad que tiene el sustrato. Son revisiones importantes a realizar, a medir, son fáciles algunas de hacer, por ejemplo con un cuchillo cartonero, un cortacartón, un tip-top, rayar la superficie y uno puede determinar enseguida cuál es la calidad que tiene la superficie de este pavimento. Si es que se nos desgrana fácilmente, significa que lo que está en la superficie probablemente es solamente lechada de hormigón, que significa que es agua con cemento, que no tiene la resistencia suficiente a compresión o a la tracción para poder sostener un revestimiento sobre este. Entonces hay que hacer un tratamiento superficial, ¿ya? Por ejemplo, ¿en dónde o hacia dónde apuntan los revestimientos industriales, los tipos de pavimento? En la primera fotografía vemos una necesidad específica de los truck shop o los garage, por decirlo así, de los camiones en minería, que tienen una necesidad específica de resistencias mecánicas. Esos vehículos que tienen un alto tonelaje y el revestimiento y el hormigón que está ahí tienen que ser ad hoc a estas necesidades. Nosotros vemos un revestimiento de un color verdoso, que es el Sikaflor 263, el cual tiene el comportamiento que se requiere. Y lo mismo en el pavimento que está debajo. Son losas de más de 80 centímetros, 100 centímetros de espesor para resistir estas cargas, ¿ya? Y que es un pavimento continuo, sin uniones, de fácil limpieza. Tenemos una necesidad, tenemos un producto para solucionarlo.
Por otra por otro sector de la industria alimenticia, temas de higiene, temas de bajas y altas temperaturas, son importantes poder cubrir. Y revestimientos como los de la familia Sikaflor Pursem son los más adecuados para este tipo de revestimientos. Además de poseer una gama de colores que le da un performance alto y una estética bastante atractiva, ¿ya? Entonces existen necesidades en la industria distintas, por ejemplo, lo de los camiones en la minería, y tenemos productos para poder dar solución a esas necesidades. Y tenemos otra necesidad, estos son solamente ejemplos, tenemos una mayor amplia, existe una mayor necesidad en la industria, y como SICAT podemos aportar con nuestros productos o sistemas. Por ejemplo, en plantas de tratamientos de minerales donde ocupan químicos para poder hacer los procesos, se necesita protección del hormigón. El cemento en sí, al ser atacado por agentes químicos, se deteriora rápidamente. Entonces, revestimientos de resistencia a ataques químicos son necesarios. Por ejemplo, en estas piscinas de contención, de estos estanques naranjos, todos los revestimientos de los pisos y los muros de contención están cubiertos con un producto que se llama Sikawar Antiácido, que es una resina epoxi Novolac que tiene alta resistencia a ácido sulfúrico y a otros agentes químicos agresivos. Entonces podemos revisar del por qué hacer una revisión, una mantención de nuestros pavimentos, revisiones iniciales previas de fácil acceso, el rayado, la resistencia, la revisión de la porosidad, si se absorbe o no se absorbe el agua, para poder colocar, para poder revestir, para poder pintar nuestros pisos y poder darle una mayor vida útil a estos trabajos, ¿ya? ¿Qué tipo de pavimento nos podemos encontrar? Podemos tener pavimentos que son nuevos, que es una obra nueva que está iniciándose y que tiene especificado un tipo de revestimiento, o podemos tener pavimentos existentes, fábricas que llevan años funcionando y que se necesita hacer alguna mantención. Cada uno de estos nos va a necesitar de nosotros nuestra expertise, para poder reconocer qué cosas se tienen que realizar, qué trabajos previos y qué cosas, necesidades se tienen que poder cubrir ante lo que encontremos en el pavimento. Por ejemplo, en pavimentos nuevos podemos tener un hormigón sano sin ninguna contaminación. Obviamente, si es que cuidamos la obra de fabricación. La terminación superficial ya va a tener una lisura, un nivel parejo, porque va a ser una obra nueva, entonces debería quedar completamente bien nivelada, ¿ya? Y no va a haber tanta exigencia o tanta preparación previa al sustrato, ¿ya? A diferencia de un pavimento existente, que este pavimento puede, contar con un revestimiento existente, tener suciedad, tener aceites, tener grasas, tener contaminación que se puede haber absorbido y penetrado en el pavimento de hormigón, el cual debe ser estudiado y analizado y retirado si es que este puede causar algún efecto adverso al revestimiento que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, es importante revisar esto, si es que está contaminado, si es que hay imperfecciones, si es que hay desniveles, hay que cubrirlos, hay que hacer tratamientos previos para generar las condiciones adecuadas a los revestimientos que nosotros vamos a aplicar, ya sean pinturas acrílicas, epóxicas, revestimientos de poliuretano cemento u otros de mayor performance. ¿Cuáles son estos tratamientos o cuáles debieran ser los perfiles de rugosidad a los que debemos llegar? Eso van a estar determinados según el revestimiento o el tipo de producto o sistema que vamos a ocupar en superficie. El Instituto Internacional de Reparación del Concreto, o el ICRI, por su sigla en inglés, define o da un estándar de 9 distintos perfiles de rugosidad, que son esas cartillas de color gris que ustedes ven ahí. Cada uno de esos perfiles garantiza, por decirlo de una forma, un perfil de anclaje, un anclaje mecánico al revestimiento que estamos generando. Es lo mismo que se hacía cuando hay una reparación, picar el hormigón para generar rugosidad, es lo mismo que se hace en revestimientos de piso. En revestimientos de piso ya existe este instituto que ya define los perfiles que se pueden obtener y también define, como se ve en la siguiente lámina, el tipo de equipamiento que debiésemos ocupar para lograr ese perfil de rugosidad. Es súper importante esto, porque el comportamiento químico de los productos, de los revestimientos de piso, epóxicos, poliuretano cemento, epóxico cemento, son muy distintos a un revestimiento solamente cementicio, porque las reacciones químicas de las partes de las mezclas tienden a tener tensiones de tracción o de compresión, entonces pueden tender a alabearse o despegarse de los pavimentos.
si es que no tenemos un perfil de rugosidad adecuado. En general, los productos Zika necesitan un perfil de rugosidad, o como su sigla en inglés, un Concrete Surface Profile, un CPS3 o un CPS4. Son los perfiles a los cuales debería apuntarse cuando se hace algún revestimiento, con alguno de los equipamientos que aparecen aquí, ya sea una pulidora, una amoladora, una granalladora, una escarificadora, etc. Cada una tiene sus cualidades para distintos tipos de revestimientos existentes principalmente. Una escarificadora genera un desgrane y un pulido, por decirlo así, superficial de un revestimiento existente. En cambio, por ejemplo, una pulidora solamente hace un desgaste de la lechada superficial y genera una textura a poro abierto, por decirlo de una manera, ¿ya? Entonces, dependiendo de el nivel de rugosidad que tenemos que llegar, va a ser el tipo de equipamiento o maquinaria que debemos poder utilizar. Todo el tipo de reparaciones previas que se tengan que hacer, si existen fisuras, si existen grietas, deben poder ser analizadas y reparadas con anterioridad. Lo mismo también si existen juntas de paños de construcción que van a estar en movimiento, se deben analizar su sistema con sellos elásticos tipo Zicaflex para poder ser solucionados. Desconches o parches, armaduras expuestas que hay que reparar, morteros de reparación de la familia Zicarrep o Zika Monotop son los productos idóneos para este cometido, ¿ya? Todas esas son reparaciones previas que se deben poder realizar. Y teniendo realizados estos trabajos, nosotros podemos optar, dependiendo de la necesidad que exista, como les comenté en su ejemplo, camiones mineros, industria alimenticia, revestimientos antiácidos, a distintos tipos de productos o familias de productos que Zika ofrece para poder cubrir las necesidades del mercado. Y podemos tener desde niveladores cementicios, morteros predosificados de sacos de 25 kilos que se mezclan con agua, son bombeables, son autonivelables, para poder generar una superficie lisa para algún trabajo en específico. Niveladores o revestimientos epóxicos que tienen un performance más alto que un revestimiento solamente cementicio, actúan también como barreras de humedad cuando se requiere esa necesidad, cuando se tiene esa necesidad. Tenemos revestimientos acrílicos o epóxicos, pinturas acrílicas, pinturas epóxicas, revestimientos epóxicos. La diferencia nosotros la hacemos notar cuando hablamos de pintura, hablamos de micras de espesor. Cuando hablamos en revestimientos ya estamos hablando en 0,5, 1, 3 milímetros de revestimiento. A mayor espesor de revestimiento, mayor extensión de vida útil y mayor performance del producto, ¿ya? Entonces es muy distinto aplicar una pintura epóxica o una pintura acrílica a aplicar un revestimiento, porque vamos a tener una mayor extensión de la vida útil del pavimento que estemos revistiendo. Líneas de productos como la familia Zicaflor Pursem para la industria de alto performance son Pursem, que significa poliuretano cemento, que son un performance más alto que un epóxico normal, y resisten choque térmico, tienen terminación lisa, estética, sin uniones, son lavables, menos 40 grados Celsius, más 120 grados Celsius sin ningún problema en la industria, son autonivelables, son de 3 componentes, necesitan aplicadores que conozcan este tipo de productos, pero el performance para después industrias salmoneras, industrias de la leche, industrias avícolas, ganaderas, son los revestimientos de piso más utilizados. Revestimiento antiácido por temas químicos, y también tenemos revestimientos en edificios o en losas de tráfico vehicular. Todo un sistema de poliuretano, monoscomponentes o bicomponentes, que generan una superficie elástica, resistente a la abrasión del tránsito de los neumáticos, y que permite también una textura antideslizante en las rampas de acceso para no tener derrapes ni ninguna situación. Y dentro de todos estos productos, lo que me gustaría poder dejarlos enganchados o invitados a conocer son una familia nueva de productos, que es el Zicaflor 264, que es un revestimiento, una resina bicomponente epóxica, de gran brillo, de gran terminación estética, para pisos de garage, por ejemplo, de la aviación, para industrias químicas, en sus salones donde hay temas de trabajo de formulaciones, donde se necesita un piso higiénico, un piso de fácil limpieza, que sea impermeable a los líquidos, que permita también, cuando se requiera, alguna superficie antideslizante, lo que significa que se le agrega cuarzo para generar una textura,
y que es de fácil aplicación. Ahí pueden ver la fotografía con los equipamientos, las herramientas necesarias, rodillos de púa, zapatos de púa, un equipo de 3 a 4 personas para poder hacer este avance, son necesarios para este tipo de productos. Principalmente industrias de alimentos, bebidas, industrias químicas u otras que requieran un revestimiento de protección, estético, de altas resistencias químicas y de un acabado brillante, ¿ya? Fotografías de este tipo de productos en industria alimenticia, en procesos de fabricación, pisos, no sé si se fijan en la fotografía de la rejilla, lavables con agua fría o con agua a temperatura, sin ningún problema, y de fácil limpieza posterior. Y otra fotografía, por ejemplo, hangares, bodegaje, que necesitan un acabado, como lo están viendo acá, bastante estético, atractivo, sin uniones, son posibles con este producto Sikaflow 264. Bueno, con esta fotografía yo estoy llegando al final de esta pequeña cápsula, dejarlos invitados a que sigan revisando las cápsulas que están aquí en el ICH, también invitarlos para que puedan ver los webinars que están grabados en Hormigón al Día y en ICH, de SICA y de otras empresas que son asociadas a la ICH, para que puedan interiorizarse, poder aprovechar estos días de cuarentena y poder incrementar nuestros conocimientos. Desde ya, como SICA, les damos las gracias al ICH y a todos ustedes por ver estas cápsulas. Nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Muy buenas tardes.